Entonces vamos con dorso, tórax y abdomen. Primero, huesos. Primero vamos con la columna vertebral. Columna vertebral es el eje fundamental del movimiento corporal. El canal medular de la columna vertebral cubre y protege la médula espinal, el conducto raquídeo y el agujero magno. Los discos intervertebrales contribuyen aproximadamente al 20-25% del tamaño de la columna. El tronco y el cuello están sustentados por la columna vertebral, específicamente por la articulación craneovertebral que permite la movilidad de la cabeza. Transmite su carga a las extremidades inferiores a través de la articulación con los huesos coxales o huesos ilíacos en la cintura pélvica. La extremidad superior se une a la parte alta del tórax formando la cintura escapular. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y de 3 a 5 vértebras coxígeas. El total de vértebras es de 32 a 34, pero el total de huesos son 26, ya que las 5 vértebras sacras y las coxígeas cuentan como un hueso cada una. Vamos con las curvaturas. Tenemos 4 curvaturas en la columna: cervical, dorsal, lumbar y sacra, las cuales se dividen en primaria y secundaria. La primaria es derivada de la disposición cóncava de la columna vertebral del feto. Segmentos torácico y sacrocoxígeo. Presentan fisiológicamente una marcada cifosis. Y las secundarias se desarrollan, obviamente, como su nombre dice, secundariamente después del nacimiento. ¿Cuáles son los segmentos cervical y lumbar que presentan una lordosis? La lordosis cervical cuando empieza a sujetar la cabeza y la lordosis lumbar cuando al final del primer año de vida cuando empieza a caminar. También tenemos las curvaturas patológicas, que serían la escoliosis, la cifosis y la lordosis. La escoliosis es una forma de S de la columna vertebral hacia los lados. La cifosis es de manera que es la conocida jiba y la lordosis se da la columna pero hacia la parte anterior, creándose una curva cóncava vista desde la parte posterior. Vamos con las vértebras. Para saber lo que es anormal en anatomía tienes que saber lo que es normal. Entonces primero vamos a ver lo que es una vértebra típica. La vértebra típica, ¿qué tiene? Primero la función de sostén. Tiene el cuerpo vertebral, los pedículos, la carilla articular superior y carilla articular inferior, la lámina, que la lámina, el pedículo y el cuerpo vertebral forman el arco, y ahí el arco, y en medio está el agujero vertebral, ¿no? Tenemos las apófisis transversas y la apófisis espinosa. Cabe recalcar que los cuerpos están hacia anterior y las espinosas estarán hacia posterior. Como dijimos, el arco está formado por el pedículo y la lámina. Entre el arco y arco hay un disco. Y es importante porque entre arco y arco también en el medio forma el agujero intervertebral, que es lo que dije anteriormente, y es muy importante porque pasa la médula espinal, la protege y también salen los nervios espinales. El disco tiene dos partes, tiene una capa conocida como anillo fibroso duro y el medio que se llama el núcleo pulposo suave. Los agujeros vertebrales forman el conducto vertebral. El límite entre el pedículo y la lámina, denominado istmo, forma el punto más débil. Estas vértebras tienen las articulaciones de anfiartrótica, o sea, movimiento muy limitado. El cuerpo, como ya vimos anteriormente, es la porción más gruesa, situada en la parte anterior normalmente, es aplanada, tiene orificios vasculares, tejido óseo esponjoso y revestido por hueso compacto y tiene forma de disco y es la parte que soporta todo el peso. Ahora hablemos de las características específicas que tiene cada vértebra. La cervical tiene los forames transversales por donde pasa la arteria vertebral, la rama de la arteria subclavia y rama de la aorta. Tiene un agujero grande y tiene una bifurcación al final. Agujero grande porque el punto es a diferencia de la lumbar, el cuerpo de la vértebra lumbar es grandote porque ahí es donde más peso hay, mientras que en el cuello, al estar en una parte más arriba en el cuerpo, más superior, no tiene que soportar aún tanto peso, por lo tanto el agujero vertebral va a ser mucho más grande. Tiene el agujero transverso y tiene una bifurcación en la apófisis espinosa. Características que podemos diferenciar es la apófisis unciforme, el agujero transverso, tubérculo anterior,
tubérculo posterior, apófisis auricular inferior, también tenemos apófisis auricular superior, la lámina, el pedículo y el surco del nervio espinal. Aquí podemos ver el modelo de una vértebra cervical, ahí estaría. Este sería la parte ahí, vista desde la posición anatómica. Aquí tenemos las apófisis auriculares superiores, la apófisis espinosa, aunque esta no cuenta con la bifurcación, pero normalmente tienen la bifurcación, esto ya se está acercando a las torácicas. Aquí está el tubérculo posterior, tubérculo anterior, las apófisis onciformes, el cuerpo, y lo mismo que dijimos antes, la apófisis auricular inferior. Ahora, ¿cómo diferenciamos de las torácicas? Las torácicas tienen carillas, tienen fositas costales, tienen la fosita costal de la apófisis transversa, la fosita costal superior, la fosita costal inferior, y tenemos la apófisis espinosa es muy prominente hacia atrás y hacia abajo, apófisis auriculares superiores más voluminosas que las inferiores, las láminas cuadriláteras y pedículos con bordes muy escotados, y las apófisis espinosas de la T6, 7 y 8 son bien pronunciadas y llegan al borde inferior del cuerpo vertebral de la vértebra inmediata inferior. Aquí podemos ver más o menos una torácica y tienen lo mismo, pero lo diferenciamos de la cervical porque tiene carillas para conectarse con las costillas. Aquí está la fosita costal superior, fosita costal inferior, el pedículo, lo mismo que antes, la fosita costal de la apófisis transversa, apófisis espinosa bien larga y las apófisis articulares. Ahora, ¿cómo le conocemos a una lumbar? La lumbar, como dije anteriormente, tiene el cuerpo súper grande porque está resistiendo más peso. Son el cuerpo más grande que hay entre todas las vértebras. Tiene el agujero vertebral pequeño, la apófisis transversa, en este caso se le llama, es lo mismo que la apófisis custiforme y son muy prominentes. Por la apófisis articular superior, en la prominencia ósea tiene el tubérculo mamilar. La apófisis espinosa tiene una forma cuadrilátera, gruesa y horizontalmente hacia atrás. La médula termina en L2 y a partir de ahí salen las raíces caudales o cola de caballo. Por ejemplo, si uno necesita una muestra de líquido cefalorraquídeo, tienes que pinchar por L4 y se puede saber dónde está L4 marcando una línea horizontal entre una y otra espina ilíaca. Aquí podemos ver el modelo de una vértebra lumbar, como vemos el cuerpo es súper grande. Aquí tenemos la apófisis auricular superior y tenemos ahí la prominencia o la apófisis mamilar. Aquí estaría la apófisis auricular inferior, la apófisis transversa, pero en este caso se le llama custiforme. Aquí dice apófisis costal, pero también se llama el proceso custiforme. Y por decirlo también, el proceso accesorio entre las dos. Aquí estaría la apófisis espinosa, que es más cuadrilátera y hacia atrás. Ahora vamos a ver lo atípico. Lo atípico tenemos el atras, el axis y el coxis. El atras no tiene casi cuerpo vertebral, tiene las carillas para conectarse con el occipital. El axis tiene el apófisis odontoides que se articula con el atras y el sacro, tiene el promontorio y el coxis y están las vértebras unidas. Algo del atlas, hay que decir que en el agujero que tiene, que a diferencia de los agujeros transversos, a diferencia de la cervical que pasa por ahí la arteria vertebral, en este caso no siempre pasa por ahí, a pesar de que ya tiene los agujeros. El axis, como dije, permite la rotación gracias al proceso odontoides que articula con el atras, y el coxis, las 4 vértebras finales como el sacro están separadas al nacer y se fusionan a través del proceso de crecimiento. Sirve como fuente de inserción para estructuras ligamentarias y musculares. El sacro es la fusión de 5 vértebras. Del conducto sacro, clínicamente usado para poner anestesia, es formado por estas 5 vértebras. La primera sacra, donde se articula con la L5, es llamado promontorio. Forma una pirámide cuadrangular aplastada. Tenemos 4 pares de agujeros sacros pélvicos anteriores y posteriores para ramos de nervios sacros. Los 2 grandes superficies articulares que se forman en los aspectos laterales del sacro es donde la columna vertebral se articula con los huesos de la pelvis, formando la articulación sacroiliaca, que transmite el peso del cuerpo a los miembros inferiores y se une el esqueleto axial con el esqueleto apendicular. Aquí podemos ver como partes del sacro, podemos ver aquí, esta es la parte, una vista anterior, los agujeros de los sacros pélvicos, aquí hay una inserción, las líneas transversas y el vértice del sacro, y el promontorio, la ala del sacro, y en la parte posterior tenemos la cresta sacra media,
la cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral. Aquí podemos ver el modelo anatómico del sacro, que aquí está el promontorio, o sea, donde conecta la L5. Esta sería la parte anterior. Aquí están las líneas transversales, los agujeros anteriores, sacros anteriores, las alas del hueso sacro. Aquí está la carilla, que se dice que se articula con los huesos de la pelvis. Si lo vemos por la parte posterior, primero aquí está por la apófisis auricular superior, porque recordemos que es la unión de vértebras, ¿ok? Aquí está el vértice, en la cara anterior, ¿ok? Bueno, sigamos con la posterior. Esta es la cresta sacra media, la cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral, para que se vea mejor. Aquí está el hueso, no, ese no. Aquí están los forámenes sacros posteriores y la tuberosidad del hueso sacro. Más abajo tenemos el hiato sacro, la asta del sacro y la asta del coxis. Y efectivamente, pues el coxis. Aquí también se puede ver el vértice. Ahora vamos con las articulaciones. Hablando de las articulaciones, tenemos diferentes tipos de articulación. Tenemos las intervertebrales, que es entre cuerpo y otro de las vértebras, que permiten la movilidad del tronco y del cuello. Tenemos articulación de los cuerpos vertebrales, que sería la misma. Son sínfisis, o sea que se mueven poco, anfiartrosis. Son los discos intervertebrales, que tienen el anillo fibroso y núcleo pulposo, como dijimos antes, y los ligamentos. Hablemos un poco del disco intervertebral. Si se rompe ese anillo y el núcleo pulposo protruye hacia los agujeros intervertebrales, aplasta el nervio y puede crear una hernia. La placa de cartílago hialino que cubre el centro de la vértebra actúa como un filtro esencial, o sea, una membrana semipermeable que permite nutrir al disco intervertebral y proteger al hueso de la presión. No están entre las vértebras sacras ni entre el atlas y el axis. Son 23. En la cervical y lumbar, engrosadas en su parte anterior. El anillo fibroso, que es una parte del disco, tiene una estructura circular y resistente formado por láminas de fibrocartílago. La función del ligamento es evitar el movimiento de más. Y el núcleo pulposo, que es otra parte, ¿vale? Aquí se puede ver, el núcleo pulposo es una masa gelatinosa derivada de la notocorda embrionaria, rica en colágeno y proteoglucanos. En la cervical y lumbar, al ser muy móviles, constituye la mayor parte del disco. Entonces, un poquito en resumen, ideas generales de lo que son los discos intervertebrales, tenemos que proporcionan una unión potente entre los cuerpos vertebrales. 2. Son más gruesos en regiones cervical y lumbar. 3. Sirven como amortiguadores de choques cuando la carga sobre la columna vertebral aumenta de forma súbita. 4. Cada disco consiste en una parte periférica, o sea, el anillo fibroso, y una parte central, que es el núcleo pulposo. Y 5. Los discos componen del 20 al 25 de la longitud total de la columna vertebral. Tenemos la articulación uncovertebral, que es después de los 10 años de edad. Cabe recalcar que aparecen después de los 10 años de edad, están en la columna cervical entre la C3 y la C7, están en los bordes lateral y posterolateral de los discos y sirve para proteger el disco intervertebral durante la rotación. Con frecuencia se forman espolones óseos ocasionando dolor cervical. Etimología: unco proviene del latín uncus, que significa gancho o curvado en forma de gancho, y espolón es una proyección ósea o crecimiento extra que se forma sobre el hueso normal, generalmente cerca de las articulaciones debido a flexión, presión o estrés prolongado. Tenemos una articulación de los arcos vertebrales llamada cigohipofisiaria, las cuales serían articulaciones sinoviales planas, rodeada por una cápsula articular, permitiendo movimiento de desplazamiento entre las apófisis auriculares e inervadas por las ramas mediales de los ramos dorsales de los nervios espinales. Aquí se puede ver. Tenemos luego las craniovertebrales, que permiten la gama de movimientos, sin discoinvertebrales de tipo sinovial, las cuales serían la atlanto-occipital y la atlanto-axial, o axiales. El atlanto-occipital está en la cara auricular superior del atlas y los cóndilos occipitales. Permite la flexión y extensión de la cabeza. Es la parte justo que habíamos visto hace unos segundos que está en el atlas. Y luego tenemos la atlantoaxial, que permite el movimiento de lado a lado de la cabeza.